Abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio, Capital, la Bolsa y la Vida. Hablamos de los temas profundos, aquellos que afectan, que cambian nuestra vida, aquellos temas importantes. Aunque haciendo este programa desde España, para las personas que nos ven desde otros lugares del mundo entenderán que el país está viviendo una especie de shock profundo nuevamente con la corrupción que rodea a su gobierno. Después de los hechos de las últimas horas, los registros en la sede del Partido Socialista Obrero Español que sustenta al gobierno, cómo el juez va indagando, va construyendo, va dibujando un borrador que es el proceso iniciado en el que se dibuja una auténtica organización criminal pensada para delinquir, sustentada en las instituciones democráticas, en la institución del gobierno. Seguramente tendremos que hacer alguna referencia a esto porque no podemos ser absolutamente insensibles a esto. Tiene su impacto económico, probablemente también tiene su impacto en esta incertidumbre que se acumula por capas, ¿no?, en la que todos estamos viviendo de alguna manera, y económicamente en particular. Hoy nos acompaña Eric Freeman, CEO y cofundador de Alpha Managed Systems. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Muy bien, buenos días. Es un gusto estar aquí en un día tan precioso y tan importante. Tú que eres un expatriado estadounidense, ¿no? ¿Te sientes muy tocado por esto de la corrupción? Me siento tocado en los dos países, así que es un poco difícil entre la espada y la pared, se puede decir. Desde luego, lo comprendemos. Miguel Córdoba es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días. Encantado. Yo también estoy bastante sorprendido. Y fíjate que tampoco es tan fácil sorprenderme, pero por el nivel al que está llegando el tema y sobre todo por la actitud de nuestro presidente, que, vamos, yo en cualquier otro país europeo estoy convencido de que lo que ha ocurrido implicaría pues una dimisión, una convocatoria de elecciones o alguna otra cosa. Inmediatamente, aquí no me mueve nadie, pues bueno, es una cosa curiosa. Fíjate, eso es muy español, ¿eh? Eso sí, lo de resistir. O no querer ver las cosas. Sí. No es se verdad, admite nadie. Es verdad esto que dice Eric. Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, yo la verdad es que estoy muy optimista, porque lo principal para la economía, pero para el funcionamiento de la sociedad, se dice, y parece un recurso, el Estado de Derecho, las instituciones. Y hemos visto estos días cómo funcionan las instituciones. Yo cuando vi que la Guardia Civil, la UCO, entraba en el despacho de la directora general de la Guardia Civil, cargo político, y le recogía los papeles para que rinda cuentas, dije, esto funciona. Sí. Es decir, ahora tenemos un horizonte, sabemos un poquito que se está investigando, que se van a tomar medidas y podemos abrir los ojos y saber dónde estamos y plantearnos qué ocurre, quién tiene que pagar por ello y qué vamos a hacer en el futuro con el problema que tenemos. Yo creo que hay dos instituciones claras que en las cuales nos demuestra que todavía es una democracia, ¿no? Una de los jueces y otra de los periodistas. En el momento que podemos estar aquí hablando libremente y decir lo que opinamos, todavía hay democracia. Y en el momento, efectivamente, que la policía puede entrar donde considere oportuno con una orden judicial e investigar a cualquiera, también. Por tanto, seguimos siendo una democracia, a pesar de algunos. Sí, porque una democracia, recordemos, y esto se olvida muy a menudo, no es solo votar. Es la separación de las instituciones, la independencia entre las instituciones y los contrapoderes, los mecanismos de control, porque si uno abusa o se separa de las normas de cumplimiento ético, normativo, de las reglas de respeto a los demás, pues que haya un contrapoder que pueda pararle los pies. Y eso parece que de momento, aunque tarda y cuesta mucho y hay mucho trabajo para impedir que lo haga, está funcionando. Da la impresión, Eric. Es interesante, es un país democrático, constitucional, entre comillas. No es sujeto a lo que es el voto popular, porque obviamente estamos realmente mandados por partidos pequeños, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Estoy pensando en la imputación de Zapatero, que las noticias de esa imputación no lo contaron justo antes de las elecciones en Andalucía. Esperaron unos días para contarlo después. Entonces me pregunto si el Partido Popular habría conseguido la mayoría absoluta habiendo ocurrido las noticias previamente. Entonces digo democrático y sabemos que España sí es un país democrático, pero yo creo que se puede mejorar lo que es la definición, la interpretación de la palabra democrática. Hombre, lo que pasa es que ahí es un tema complicado, o sea, porque si justo la sacas el día de reflexión, el sábado, sacas esas noticias, está claro que estás influyendo de una manera u otra en la noticia, sobre todo porque no es una condena oficial, es teóricamente hablando de unos indicios, una serie de cosas, hay una investigación que se está haciendo en la instrucción, etcétera. Si luego resulta que eso se quedara en nada, yo creo que no, pues teóricamente habrías influido en unas elecciones de una manera sesgando el resultado que podía ser. Yo
sí creo que hayan actuado bien los jueces. Sí, bueno, los jueces y el ritmo de la justicia es distinto al de la política, pero bueno, ahí hay cierta sensibilidad y por tanto, si puedes hacerlo. Creo que confundimos lo de... A ver, unos días después se puede hacer para no interferir. La justicia es ciega pero no sorda, ¿no? Y también No, tiene y que otros, tiene un otros ritmo, tiene un sentidos ritmo propio. activados. Vamos a ver, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Yo creo que el problema es de separación de instituciones, pero incluso, supongamos, en el gobierno y el partido político que lo sustenta. Si confundimos el partido político con el gobierno y los intereses del gobierno, puede ocurrir lo que estamos viendo, es decir, que se utilice un partido político para apoyar al gobierno, incluso para organizar, con los datos que disponemos, todo un sistema que solo basado en una estructura como es la del partido puede entenderse, si no, porque alguien vaya a investigar a jueces, fiscales, pues eso no tendría mayor dificultad que un tema individual. Pero si es una institución, un partido político, aquí el gran problema que tenemos es la ley de partidos. Tenemos un bipartidismo desde hace 44 años. La ley de partidos permite, no a este nivel, pero lo hemos visto en otros partidos, esta situación de ir contra los investigadores. Ahora vemos que esto es toda una organización al servicio. Afina, Fernando, ¿por qué la ley de partidos es el problema? Tiene que tener absoluto control. No puede permitirse que el presidente del gobierno sea el secretario general del partido. No puede hacerse esa confusión. Debe establecerse clarísimamente el control de la financiación. En Estados Unidos lo tienen clarísimo, la financiación de los partidos, y es muy relevante, que cuestionó incluso a Trump. Espera, ahí en Estados Unidos hubo un caso de Citizens United Hay que hacer quitó transparente las donaciones límites. a los partidos. Hay que hacerlas transparentes, hay que facilitar que surjan otros partidos. Es decir, aquí tenemos el gran problema, es la gobernanza de los partidos políticos. Y esa es la clave. Y los partidos políticos el bipartidismo, con el apoyo de las fuerzas regionales y nacionalistas, es lo que determina pero hay esta connivencia. Hay una incoherencia no en hay esto, nada Fernando. claro de que vaya a cambiar nada. Porque si nos quejamos... ¿Quién puede no suponer que en caso de que el Partido Popular, que es muy probable, gobierne, no va a ser indultado Zapatero? ¿Quién puede pensar que eso no va a suceder? ¿Qué ocurrió después de 40 años en Andalucía? ¿Se levantó alguna alfombra? No ha habido ninguna rendición de cuentas. Es decir, aquí hay una falta de control. Si aplicáramos la gobernanza empresarial a los partidos políticos, ganaríamos mucho en España. No es tan fácil este tema. Nos quejamos del bipartidismo sí. Y luego nos quejamos de la ley de DOM, que da una presencia mayor del propio poder de voto a las fuerzas minoritarias, que son las que también nos llevan a un gobierno fragmentado, prisionero, como decía Eric, de los partidos minoritarios independentistas. Ese es el tema nacional. Es que es lo uno y lo contrario. Claro, pero es que hay que cambiarlo. Hay que cambiar cosas en la Constitución, hay que cambiar el sistema electoral y hay que efectivamente cambiar muchas cosas. Y luego también la ley de partidos, como bien dices, otro de los problemas que tienes es que, por ejemplo, Sánchez ha entrado como un elefante en una cacharrería en el PSOE, se ha hecho con todos los resortes del poder, se ha cargado a todo el mundo y es que nadie puede, yo creo, ni convocar un congreso ni hacer nada. O sea, él es Dios, hace lo que quiere, pone lo que quiere y se carga a quien quiere. Eso no es democracia interna. Y sin embargo, pues parece que los socialistas lo Pero asumen. es legal. Es legal. Esa es la diferencia entre democracia y legalidad. Sí. Es decir, que yo creo que por ahí debemos avanzar. Pero claro, ¿cómo vamos a conseguir cambiar la ley de partidos cuando hay un bipartidismo que está de acuerdo en turnarse en el poder? No es complicado. Me gustaría que hubiese en todos los países una revisión constitucional cada 30 años, por lo menos. Entonces, realmente hablas de las cosas más importantes, porque no hay nada estático que no necesita un cambio importante. Ya vemos en la propia sociedad las nuevas tecnologías, la influencia que van a tener, y hace 50 años nadie pensaba en algunas cosas que hemos visto ya con nuestros propios ojos a lo largo de esas décadas. Pero no solo eso, es increíble que en los tiempos actuales la ley sálica, es decir, que da preferencia en la jefatura del Estado al hombre respecto de la mujer, siga existiendo. Y sin embargo, ningún partido ves que intente tocar el tema. Es decir, están cómodos el bipartidismo, los dos partidos mayoritarios están cómodos. Os recuerdo la operación Roca famosa de hace 35 años, que se intentó montar un partido pues, de centro-derecha, tecnocrático, etcétera, y cuando se presentó a las urnas, 0 escaños. Es decir, los españoles parece que están cómodos con esto, ¿no?
Y yo Hombre, ¿eres de Barça o eres de Real Madrid? Entonces pero... eliges tu equipo y ya está. Entonces tenemos la culpa nosotros, entonces. No, es muy difícil. La gente aquí vota como por preferencia de colores. Te gusta un color, te gusta el otro y ya está. Bueno, eso es soberano. El pueblo decide y puede que elija el bipartidismo, pero con unas normas del juego. Si vamos al Barça Real Madrid, estamos viendo ahora que hay unas elecciones un poquito rápidas y precipitadas. Se permite este tipo de desarrollos, como esa concentración de poder en Pedro Sánchez, anulando toda discrepancia dentro del partido político. Pero las consecuencias no son solo del PSOE, en riesgo de desaparición en estos momentos. Sí. Pero ese es su problema. Las consecuencias es de todos los españoles. Claro. Por eso tenemos que entrar en ello. Os recuerdo lo que pasó hace unos 30 años en Italia con el Partido Socialista Italiano de Bettino Craxi. Lo mismo, un escándalo de corrupción, etcétera, desapareció como partido, surgió el Olivo como una formación alternativa de izquierdas, que yo creo que es lo que intenta hacer Gabriel Rufián. Quiere hacer un Olivo en España, asumiendo que el PSOE puede caer. Tendría sentido, ¿no? Claro. Cambias el nombre y vuelve a surgir. No, pero más a la izquierda, porque el Olivo estaba más a la izquierda. Bueno, aunque no te creas, el Partido Socialista yo le veo muy a la izquierda. O sea que yo sí que creo que puede estar haciéndose movimientos de este tipo. Ya veremos. Se podría dejar ya de una vez la palabra socialista, ¿no? Creo que ha quedado un poco manchada esta palabra. Sí. Bueno, es un signo de nuestros tiempos, Eric. Las palabras han sido desnudadas de su significado original. Desde siempre. Han sido convertidas en otra cosa, ¿no? Han sido violadas, literalmente hablando. Mira, sí, sin ir más lejos, no voy a meterme en nombres como nacionalsocialismo nacional, por ejemplo. Sí. Eso es brutal. Sí, tenemos muchos ejemplos en la historia y parece que no hemos aprendido nada al respecto. Se siguen utilizando ya de forma institucional la forma de mentir, ¿no? Asociadas a las palabras. Si os parece, vamos a intentar seguir adelante porque esto, como tantas cosas malas, pasarán. No sabemos cuánto tiempo tardará porque la justicia es muy lenta, pero pasará. Hay cosas que van sucediendo mucho más rápido que estos procesos, que son los que tienen que ver con la inteligencia artificial. A lo largo de esta semana hemos hablado casi todos los días de la encíclica que el Papa León XIV ha presentado con unos focos muy dirigidos al mundo, al ámbito económico y empresarial con la inteligencia artificial como protagonista. Venía muy emocionado a la tertulia esta mañana, incluso la traía debajo del brazo, venía leyéndola Fernando Zunzunegui. ¿Qué te ha llamado la atención de la encíclica y de lo que se refiere a esta parte que nosotros comentamos? Vamos a ver, lo primero es que debemos utilizar todas las fuentes. Voy a poner una anécdota. Cuando empecé yo mi carrera, que siempre estudié mi doctorado en la Autónoma de Madrid, y estudié la banca, que ha sido mi vida toda, porque era esa magia de la banca, cómo consigue, manejando el dinero de los demás, tener el poder que tiene. Y entonces me compré todos los libros, y me compré El Capital de Marx. También. Y lo puse en la estantería. Y recuerdo dos catedráticos de Derecho Mercantil de la Autónoma que entraron en mi despacho, lo vieron y se quedaron con la boca abierta durante casi un minuto y no sabían qué decirlo. Y ahora viene esta encíclica magnífica Humanitas, Magnífica Humanidad, de León XIV, y trata un tercio de ella, el tema del día, que es la inteligencia artificial. La encuadra dentro de la economía social de la Iglesia y sacando unas consecuencias para sus fieles. Claro, es la Iglesia. Pero el tronco, un tercio del escrito es sobre la inteligencia artificial. Y es una fuente fantástica. Está muy bien escrito. Es, yo creo que lo más claro y revelador desde el punto de vista de la educación financiera. ¿Y crees que está el bien Banco de España dirigido? debería ponerlo en su web y decir, lea este capítulo, porque es donde le examina lo que es la dependencia, la vulnerabilidad, las ventajas que tiene, pero también la reacción que tenemos que tener frente a esta situación que parece liberarnos, pero nos hace dependientes. Y lo describe en 30 páginas de una forma muy sencilla, entendible por cualquiera, y en ese capítulo prácticamente sin referencias a la doctrina social de la Iglesia, porque es un descriptivo, y eso es un magnífico manual de educación financiera sobre la inteligencia artificial. Yo, vamos a ver, yo creo que la inteligencia artificial, pues, que no es inteligencia, ya sabéis lo que opino de ella, simplemente son algoritmos y es una capacidad de cálculo y todas esas cosas muy importantes. Como hacemos los humanos. Sí, eso, por cierto, sí, con las cosas de nuestra vida. Pero yo lo que creo es que tiene que tener sus tiempos. Y yo creo que en el fondo lo que dice Robert Prevost es eso, ¿no? Es decir, vamos a ver, tú no puedes pretender que una humanidad que está bastante envejecida, sobre todo en países occidentales, se apunte
a esos algoritmos y a esa nueva forma de vida. Y eso hay que regularlo, porque los de Silicon Valley y toda esa gente van como motos. Y claro, no se dan cuenta de que ellos son unos poquitos. El resto de la humanidad no es así. Y yo veo más peligro con la gente joven, fíjate, profesor. Sí. Que son personas en la humanidad la parte más sin formar todavía, Claro, más fácilmente manipulable. Mira, yo por acabar con esto, te diría una anécdota hace 35 años en China, ¿no? Fueron los americanos, querían montar allí pues tecnología de la época en China y no me acuerdo el nombre porque son de esos nombres que tienen 2 o 3 letras nada más y no me acuerdo exactamente quién regía China en aquel momento. Y dijo, es que tiene usted aquí a toda la agricultura que siguen ahí con azadas de madera, que no sé qué, que estas cosas, etcétera. Y le dijo, mire usted, lo primero que necesito, le dijo el chino, es que la gente pueda comer y pueda ganarse la vida. La de la tecnología ya veremos cómo la vamos introduciendo y lo han hecho a lo largo de 35 años con paciencia. De hecho, la lectura al revés es que la tecnología ha permitido sacar del hambre a muchos millones de personas, en China en particular. Pero a lo largo del tiempo y con cuidado y midiéndolo, no de golpe, ¡bumba! ¡Hala, ya estamos! Ya tenemos todos robots en casa que nos hagan todo. Y aparte, el cambio cultural de la sociedad que se puede producir cuando la gente no encuentre trabajo por cuenta ajena, porque buena parte de las funciones las hagan máquinas, yo creo que no estamos preparados para digerirlo. Eso de que digas, ¿y ahora qué hago? Ahora mismo la gente joven está muy preocupada, ¿no? Claro. Porque está corriendo la especie de que, por ejemplo, las empresas ya no contratan juniors. Claro. Si no hay juniors ahora, no hay gerentes de nivel medio en 10 años. Entonces, claro, la propia vida de la empresa se ve amenazado por la falta de profesionales ya bien entrenados y formados. Es complicado en todos los sentidos y en el mundo militar es más complicado aún. Tienes esas cuestiones éticas, morales, que son importantes, y el uso de la inteligencia artificial en algunos instrumentos bélicos ahora se da por hecho. Hay una clase de dron que se llama Interceptor, que se usa contra otro dron que viene con carga explosiva. Pues es importantísimo poder diferenciar lo que es una amenaza y lo que es un pájaro y lo que es otra cosa. Así que el uso de la inteligencia artificial está en esos sistemas y solo va a crecer. Tenerlo presente, según el Papa, me parece muy coherente. Sí, él hace una crítica, ya entrando un poquito más en sus doctrinas, al transhumanismo, esa posición que dice que vamos a ser superhombres, vamos a superar nuestra propia humanidad, vamos a crecer. Esto lo critica claramente por separarse del humano con esta doctrina de la Iglesia. Lo que está ocurriendo es algo perverso. Yo me dejé un poquito sorprendido. Estuvimos en un congreso en Mallorca de asesores financieros de EFPA y fue la que lleva todos estos temas en el Banco Santander. Y todo eso lo explicó con total claridad. Ahora están creando, llevan meses, pero lo van a implantar en pocos meses, agentes de inteligencia artificial. ¿Y cómo están consiguiendo crear estos agentes que van a sustituir buena parte del empleo? Utilizando no a los juniors, pero sí a los seniors y a las personas más cualificadas, en sustituir, en crear las herramientas para, a través de agentes de inteligencia artificial, de estos mecanismos para crear unos resultados de todo un departamento y de decisiones futuras, y probarlo. Cuando se consiga esto, aquellas personas que de muy buena voluntad han colaborado en crear el agente de inteligencia artificial se van a ir al paro. Igual Deberían que advertirles y decirle, usted está creando un sistema que es un agente que le va a sustituir. Y pasa en todos los sectores, los médicos les pasa lo mismo. Sí. Entonces, si el trabajo de un profesional con muchos años de experiencia es todo digital, eso es bastante fácil. Subes toda esa información, todos los correos, todos los documentos que haya creado a un sistema a tu agente. Y entonces luego pides que el agente conteste a la siguiente pregunta. Y lo va a hacer en base de todo trabajo previo, igual que haría la persona. Entonces, pero ahora son las personas que están trabajando para dar de comer a la herramienta. Sí. Para que le sustituya. Sí, en esa encíclica hay un abordaje, además de un tema del que se habla poco, que es de la dignidad del trabajo. Según la doctrina social de la Iglesia,
se entiende históricamente que el trabajo es algo que realiza a las personas, que hace crecer a las personas. Y ahora mismo estamos en un punto en el que el trabajo es cada vez menos importante. De hecho, políticamente se defiende que las personas no deberíamos trabajar. Vaya. Bueno, Sí, llevándolo al extremo está eso mismo. Si escuchas a la vicepresidenta Sí, Yolanda bueno, Díez, por te lo favor. va a decir. Y entonces, claro, aquí hay una parte de la esencia del ser humano a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, que siempre ha estado ligada al trabajo. El trabajo y la aportación a la sociedad es lo que le ha dado también una dignidad y una identidad al ser humano. Si le desvistes de eso, hay un problema de fondo bastante... Pero qué trabajo, importante. porque tenemos que ir a la revolución industrial en el siglo XIX. Sí. Había unos trabajos que eran insufribles, que eran por encima de Sí, los... ¿no? Mira la minería, por Se han ejemplo. sustituido. Ahora mismo también tenemos unas rutinas que Se pueden quitar, sí. que no puede soportar el ser humano, de Sí. trabajos que hay que hacer todo lo mismo durante 8 horas, eso se va a sustituir. Ahí de acuerdo, pero ¿y la Eso parte se va a creativa? sustituir. Y esa otra La parte que creativa- está por encima La parte creativa de es la gran cualificación. trampa de la inteligencia artificial. Y esto lo he leído aquí, en esta encíclica, pero hay mucha literatura sobre este tema. El problema de la inteligencia artificial es que coge fuentes, las mejores, y te va dando resultados. Y las personas ya ni siquiera leen libros, leen resúmenes, y lo que hace es cegar la creatividad. Que quita incentivos a los creadores. Que en las universidades ya hace años, pero ahora ya absolutamente no se lee ningún libro. Nada. Ninguno. No lo sé, y antes cuando Y buscabas ahora, algo... como si se dice que hay que leer un libro, se hace el resumen de la inteligencia artificial. Lo sé. Y entonces mata la creatividad. Mata la creatividad la inteligencia artificial. Nos hace perezosos y mata a los creativos. Y a veces la interpretación correcta de las cosas. Por supuesto, además hay siempre un sesgo político o de lo que sea en todos los resúmenes. Entonces, cuando hablo de hace 15 años, parece mentira que estamos hablando de 2016, usábamos Google todos y a buscar cualquier cosa salía un listado de 10 fuentes, fenomenal, y tú investigabas esas fuentes. Ahora sale un pequeño resumen arriba y todo el mundo se queda con este resumen. Sí, es cierto. Y este resumen puede tener un sesgo a un lado, a otro o donde sea. Claro, y, antes y vivíamos nadie- en un y ni siquiera sabes de dónde proviene. Vivíamos en un mundo diverso. Cada persona hacíamos un resumen diferente, una Sí, interpretación distinta de las cosas. Ahora no, es palabra... Ahora no son sé si- 4 los que hacen sí. los resúmenes para todos. No sé si visteis un informe de hace un año de la Universidad de Cambridge que había estado durante 30 años estudiando o analizando las capacidades cognitivas de los jóvenes estudiantes de la universidad. Iba así. Según aumenta la tecnología, esas capacidades cognitivas, por la falta de creatividad y de usar el cerebro, etcétera, van hacia abajo. Bueno, entre Eso es un TikTok, futuro muy Instagram, duro, ¿eh? los móviles y ahora Claro. la inteligencia artificial es complicado. Así El que uso- los el uso humanos... de la inteligencia es complicado porque los que trabajamos en consultoría normalmente estamos viendo las novedades y hacemos interpretaciones que no existen. Y entonces yo paso por 2 o 3 inteligencias artificiales, casi todos mis escritos, y voy reduciendo. Y digo al final, corrija solo la gramática. Me quita todos aquellos aspectos novedosos, que son sugerencias que no están todavía publicadas, pero que contrastan con sus fuentes, y las quita. Oh, sí, tiene gracia. Aplana el artículo y desaparece la creatividad. Estamos formando el lado rebelde, que poco a No, es poco, brutal. y no nos dejemos de evaluar como personas como os ocurre con el dinero fiat, por ejemplo. En la gran tertulia de la economía, hoy con Fernando Zunzunegui, con Miguel Córdoba, con Eric Freeman. Gracias, que tengáis un buen día. Encantado, buen día. Gracias.